una segunda vida, una nueva oportunidad para seguir con su plan. Entre sus planes de no casarse con Oscar, había algo distinto. Un hombre había aparecido y ella había tomado una decisión diferente. El hombre debajo de ella era un simple plebeyo que se dedicaba a pintar. Había sido recién contratado, pero después de un tiempo, todo había cambiado para Inés. Este joven pintor era diferente, pero esto no podía suceder. ¿Un simple plebeyo con la hija de un conde? Incluso era peligroso para su vida. Pero Inés por primera vez conoció lo que era el amor. Emiliano, el joven pintor, le declaró su primera vez. Y fue la primera vez que ella sintió lo que era el amor. Y ese impulso, además de escapar de su cruel destino, le temó a que ellos dos desaparecieran juntos. Así, la joven de 16 años escapó de Ortega. Aunque sin dinero, una vida sin lujos. Pero esta vida realmente la vivió feliz, 4 años feliz. Pero inevitablemente la tragedia la alcanzó. Y vio que la persona que alguna vez había querido le quitaba la vida al amor de su vida. Y esas son imágenes que solo podía recordar una y otra vez dentro de su cabeza. La mirada de Luciano, la forma tan cruel en que acabó con Emiliano, y cómo su bebé derramaba lágrimas como si supiera lo que estaba a punto de pasar, y cómo Inés fue de vuelta a su hogar de una manera muy cruel y a la fuerza. Momentos que la dejaban en shock. Ya sabían de su persecución, ya sabían que los estaban buscando. Milagrosamente Emiliano había desaparecido con la ayuda de otra persona externa, pero finalmente fueron encontrados para acabar en tragedia. Obviamente al regresar a su casa, la sociedad hablaba mal de ella. La princesa que estaba destinada a casarse con el príncipe, ahora regresaba a Mendoza con un hijo. Obviamente una vergüenza para todos ellos. Así que ahora su padre mandaba vigilar a Inés completamente para que se lograra su nuevo casamiento con otro duque. Su padre daba la orden a su hijo Luciano. Y también deberían de borrar todo para evitar el caos y que esa boda se llevara a la perfección. Y con última petición que hizo que Inés tomara la decisión más desgarradora de su vida, pues su padre mandaba matar a su hijo bastardo. Lo sabía. Si dejaba que ellos se encargaran, podrían acabar con su hijo de la forma más horrible e impensable para un bebé. Esto era la última cosa que podía hacer por aquel bebé que era su todo. Así que Inés con sus propias manos terminó acabando con él. No quería que su bebé sufriera, ni que se fuera a un lugar desconocido, o sufriera lo imaginable. Ojalá descansara en un lugar mejor junto a Emiliano y encontrara la paz que ella no pudo encontrar jamás. Y hasta sus últimos días lo pensó. Un hombre que pudo cambiar su mundo entero. Un mundo de blancos y negros. Llegó 2 personas que lo iluminaron por completo. Y como Emiliano había cambiado su mundo, ya no había mundo si él no estaba aquí. Así que por segunda vez, Inés Valentina terminó con su vida. Ahora, sin pensarlo ni imaginarlo, volvió a su lugar una tercera vez. Incluso había hecho un plan mejor. Va a evitar la tragedia, la felicidad, costa de lo que sea. Así que su mejor plan fue haber escogido a Cárcel Escalante como su esposo, un hombre mujeriego. No viviría con él. Fingirían ser un matrimonio normal y ella aceptaba que Cárcel hiciera su vida con otras mujeres. Pero no pensó que aquel mujeriego y el hombre perfecto para su plan, de repente le dijera frente a frente que él va a ser el hombre más fiel para ella y que solo tendrá ojos para ella. Pensando que tal vez
¿En qué se habrá equivocado? ¿Qué error fue? De verdad esperaba que Escalante fuera el mejor hombre para su plan. Sentía que lo estaba traicionando. Y como si fuera de algo extraño, una imagen de Escalante en una forma extraña llegaba a su mente. No solo eso, parecía que Cárcel estaba tan desesperado en adelantar las cosas. Mandó una carta directamente al padre de Inés como la propuesta oficial. Así que Inés estaba molesta. Ahora Cárcel, que había escapado de sus intenciones matrimoniales y de su compromiso, ahora mandaba una carta para apresurar todo. Eso era lo que lo molestaba. Pero no lo entendían. Cárcel sí verdaderamente era mujeriego, pero había prometido cambiar. Así que, bueno, tenía que conformarse con esto. Tendría que idear otro plan para alejarse de Escalante y de toda la tragedia. Incluso tenían miedo, porque verdaderamente ya le habían ofrecido otros compromisos. Su padre no aceptaba totalmente a Escalante, pero no entendían por qué Inés no lo rechazaba, si a veces parecía disgustada. Incluso su bella mucama tenía miedo de que a lo mejor Inés le gustaba ver a Cárcel coqueteando con otras mujeres. Pero no lo sé, tal vez Escalante decía la verdad. Al final de cuentas es un soldado muy importante y ellos no hacen promesas a la ligera. Pero Inés le decía que era tan joven y tan inexperta. Obviamente los soldados mienten. Aquí no hay nadie que mienta. Ellos le mienten a sus superiores. Y al igual que los sacerdotes a los que les tenemos demasiadas fe, nos mienten en nuestras propias caras. Y aunque Escalante hubiera jurado y perjurado, lo sabe. Hay hombres que jamás pueden cambiar otra vez. Y no solo eso, Cárcel había mandado investigar si Inés tenía amantes o algo, porque esas actitudes no le parecían tan normal. Y aunque le informaban de una forma muy graciosa, que la verdad Inés se ha conservado casta y sin un otro hombre en su vida, pues los vigilantes que la habían estado investigando llegaron a la conclusión de que Inés se la pasa todo el día en la biblioteca. Ni siquiera tiene tiempo para buscar otro hombre. Pero eso no significaba que se sacara esa idea de la cabeza. Seguía con el presentimiento de que Inés tenía otro hombre. Más que nada era curiosidad. Lleva una máscara completamente reforzada de indiferencia, como si no derramara una lágrima, como si la hirieran y no sangrara. Pero, ¿alguna vez no sonrió tan ampliamente, brillantemente para otro hombre? Aunque la sociedad pensara que Inés era tan perfecta, una personalidad intachable. Pero de ninguna forma a Escalante le sacaban esa tachita de curiosidad. Nunca había estado así por el pasado de una mujer. Pero bueno, al final su vanidad fue y trajo información muy valiosa rápidamente. Así que simplemente tenía que aceptar que eso era verdad. Y de repente una sensación de alivio lo invadió. Su joven esposa, prometida, no tenía un pasado oscuro, pero su subordinado le confirmó algo. Sabía que no simplemente podía investigar por sus subordinadas. Esas mujeres, con cualquier tipo de plata o cantidad, dirían lo que sea para ganárselo. Lo que ha pasado en realidad es que diversas mujeres con las que Escalante se ha metido han tratado de investigar para encontrar un punto débil en Inés, y por eso se sabe esa información. Así que es habitual que las sirvientas estén acostumbradas a decir esa información. A lo que llegó a la conclusión: ¿cuántas veces ha tenido que pasar esto para que a nadie se le haga sospechoso que venga alguien a preguntar sobre Inés Escalante? Y eso dejó pensando a Escalante. De hecho, había un tiempo en el que ella se había encariñado de él, así que llegó a pensar que debido a su rechazo, Inés se desenamoró de él. Y todo llegó a la conclusión de que todo eso había sido su culpa.
no le hizo caso a su prometida. Miles de mujeres buscaban debilidades para insultarla y llevarla en su contra. ¿Cuánto tuvo que sufrir aquella pobre alma por la culpa de él? Pero lo que pensaba el subordinado es que Cárcel estaba buscando una manera, una pista para terminar ese matrimonio, pero no. La promesa que había hecho y la promesa que hizo entre familias no se puede romper. Además, se estaba viendo tonto. Él ha estado con innumerables mujeres y ahora piensa que es algo malo que Inés tuviera un hombre en su vida. Además, independiente de él si quiera este o no este matrimonio, durante toda su vida no ha tenido ni un pensamiento de que realmente toda su vida será de Inés. Pero bueno, era simplemente curiosidad. Pero también revelaba una información importante. Regresará a su puesto dentro de 2 semanas. Fueron las vacaciones más largas que pudo encontrar, más la licencia de su boda. Sí, porque Cárcel se había desesperado tanto que ya había hecho lo de la boda. Así que 10 días antes estaba teniendo una casual cena en la familia Valentina. Prácticamente una muy incómoda. Si Inés era extraña, parecía que todos los integrantes de esta familia eran igual. Y aquí estaba el joven Cárcel pareciendo iluminado, tratando de estar y aparentar felicidad cuando estaba completamente incómodo. Y no solo eso, era visiblemente que su suegro no lo quería. Porque su suegro, así tal cual se lo dijo. Todo Mendoza sabe de sus libertinades. Prácticamente el oír el nombre de Escalante es saber de todo el largo recorrido de mujeres. Tratando de meter a Luciano para que confirmara eso. Pero bueno, al final decía que eran 4 hombres en la mesa. Está bien hablar de eso, no tenía de qué preocuparse. Y así llegó la casualidad de que Escalante trataba de evadir ese tema diciendo que realmente no estaba tan feliz de ese pasado. Pero para su suegro, si lo hizo, es porque lo disfrutó. Entonces, ¿para qué lo hizo? Así que él trató de zafarse diciendo que no estaba pensando muy bien. Así que su suegro directamente le dijo que pensó que solamente Escalante, además de infiel, ahora se da cuenta que no tiene cerebro. Y si fuera el mayor de desventajas y menos virtudes, claramente Escalante sería el genio entre la familia Ortega. No solo eso, se creía digno de casarse con su querida hija, porque era claramente conocido por todos que la cabeza de la familia Valentina no quería que Escalante se casara con su hija. Pero Cárcel no se desanimaba. Le prometía ser la persona más fiel, cuidadosa y de verdad no va a decepcionarlo cuando sea el esposo de su querida hija. Hasta que Inés ya no aguantó más este tipo de tortura y le dijo directamente a su padre que es una invitación formal para su prometido, así que deje de ser tan mezquino y de estarle hablando así. Obviamente desató la furia de él. Mezquino, llamarlo mezquino a él. Pero Inés simplemente y de una forma muy calmada le dijo que si ya sabía la respuesta, ¿para qué preguntaba? Porque para él no estaba siendo mezquino. Pudo haber pateado la cabeza de ese hombre desde que llegó, pero no lo ha hecho. Incluso está sirviendo un vino apropiado, una comida apropiada para él. Pues para su padre era tan humillante todos los rumores. Y que él muchas veces actuó como si no se fuera a casar con ella. Pero Inés seguía en su plan de defenderlo. Pese a lo que pese, los rumores o no, es su prometido y tenía que respetarlo. Este hombre va a ser su esposo, quiera o no. Pero definitivamente una cena muy incómoda para los 2 hermanos Escalante. Que su pobre hermano tuvo que venir a rastras porque no quería Cárcel ser el único aquí. Pero lo que llamó la atención de Inés fue su suegra. Alejada de la conversación y bebiendo a estas alturas y en esta discusión un vino tan fuerte. Y haciendo el comentario que parecía que nadie estaba comiendo.
¿Solo ella sería la única de disfrutar esta comida? Pero sí, finalmente Cárcel dijo que sí, que todo estaba completamente delicioso y le daba las gracias a Inés. Volviendo nuevamente a una pelea entre Cárcel, Inés y su padre. Pero en medio de esta discusión, Escalante cayó en cuenta de algo. Inés, y para el duque, ella había estado envejeciendo. Cuando de ello, ella debería haberse casado con Cárcel desde que tiene 16, ya han pasado 3 años de eso. Él huyó de la responsabilidad para irse a zarpar a los océanos. Cuando otros duques, mucho más importantes que Cárcel, pudieron haberse casado con Inés. Pensó que simplemente su suegro estaría en contra de él, pero apenas cayó en cuenta que toda la familia está fuertemente en contra de él. Así que realmente se dio cuenta de que las excusas de la boda no eran gracias a él, sino que el duque estaba de acuerdo, porque él esperaba que finalmente Cárcel tuviera el valor de cancelar el compromiso, porque Inés ya había rebasado la edad del matrimonio, y todo esto se ha salvado porque aunque Inés no lo ame, no lo quiera, tiene interés en él. Y cuando ella lo defendió, diciendo que ni la familia Escalante ni la familia Valestena son familias ordinarias, así que deberían de estar agradecidos de juntar 2 familias sumamente importantes. Todo esto con una gran sonrisa, y fue cuando Cárcel vio lo hermosa que Inés es cuando sonríe. Pero después de esa cena, todos se levantaban. Cárcel estaba con su suegra. Ella le hablaba de una forma más peculiar, además de que ya se veía un poco ebria. Le mencionaba que ella opina diferente. Ama que su yerno sea Cárcel. Mientras Inés hablaba con el querido pequeño hermano de Cárcel. Mientras Cárcel veía en su mente cómo Miguel, su hermano, estaba hablando tan cercamente de Inés. Pero de pronto puso atención a la conversación de su suegra. Inés no es la hija que ella quería, no es la hija que quiere, y es completamente decepcionante que todo lo que haga termine decepcionándola. Ella no era así. Al principio era una joven hermosa y brillante. Un día, ella cayó en una enfermedad y una fiebre fuertemente que terminó haciendo este cambio. Simplemente al mirarla, era obvio que Inés parecía una bruja, y ella jamás se iba a sacar de la cabeza. Ese día de esa fiebre, Inés murió, y otra persona es la que está en ese cuerpo. Pero bueno, entendía que su querido yerno intentara cancelar la boda. Una mujer como esa, que no tiene nada de bueno, que la idea de solo compartir cama con ella hubiera sido tan horrible, es obvio, tan solo de ver su cara provoca ganas de vomitar, pensando cómo el pobre Escalante vivirá una vida de horrible matrimonio con aquella mujer. Y Cárcel escuchó las más atroces cosas que supuestamente Inés hizo. Nunca pudieron controlarse un temperamento. Sabía que su hija simplemente tenía que recibir las órdenes, como lo había hecho cuando era más joven. Así que ese pensamiento de que un demonio se había apropiado de su cuerpo jamás se le fue. Porque cuando Inés la intentaban obligar o le decían algo, Inés la amenazaba fuertemente. Incluso cuando ellos creían que no sería capaz, terminaba haciéndose daño. Siempre le había ofrecido verse más linda, más femenina. No llevara esa ropa de funeral como siempre lo ha hecho. Incluso hoy no pudo evitar mirarla con desprecio. No sabía ni siquiera cuidar su figura. Se casará en 10 días y metió toda la comida a su boca, sintiendo que tenía un animal como hija. Y el Cárcel simplemente escuchando horrorizado cómo una madre, en vez de amar a su querida hija, hablaba como ella, como si de lo más horroroso se tratara de la vida. Así que le encargaba a Cárcel que se preparara para arreglar a su hija. Hecho que lo molestó. Será su esposo, pero él no tiene derecho de arreglar nada. Pero no. Para su madre,
decía que será su esposo, será su maestro, y él tiene derecho a obligarla, aunque sea a la fuerza y a las peores consecuencias, de vestirlo apropiadamente como él desee. Pero Carcel fue fuerte y decidido. Simplemente será su esposo. Sea como sea Inés, lo va a tolerar, y no es quien para decirle qué hacer. Y será Inés con la única mujer que compartirá su cama a partir de ahora, lo que hizo que diera una fuerte carcajada llamando la atención de todos y asegurando que lo único que hizo Inés, que lo hizo realmente bien, fue haberle puesto esa cadena en su cuello a Carcel. Pero después de esas horrorosas palabras, finalmente Carcel y Inés tenían un tiempo a solas. Ella se disculpaba por el comportamiento de su padre. Carcel le decía que no había problemas, pues al final de cuentas sí era verdad que tenía muchos defectos. Pero no entendía por qué se disculpaba. Pero así Inés le decía que sí, se arrepiente. Insultar a los invitados, a su prometido. Así que le pedía que lo ignore y haga lo que quisiera. Y Carcel le dio la razón. Ya lo había ignorado y por eso estaba haciendo lo que él quería. Hablando de eso, Inés estaba bastante molesta porque ni siquiera acordó con ella la fecha de la boda. La boda sería en 10 días. ¿De dónde iba a sacar un vestido? Así que tendrá que usar el vestido de su madre de hace 27 años. Pero Carcel le pedía una disculpa. Pero bueno, lo que Inés más quería es que finalmente se casaran. Y también le dijo que era una flor completamente hermosa y no quisiera que se sintiera amarrado y terminara con sus deseos simplemente por ella. Pero no, Carcel ya no entendía los juegos de Inés, pero no se dejaría caer. Así que le dijo que otra vez está hablando tonterías. No lo puede comparar con una flor y sentía que le está tratando de lavar el cerebro ahora mismo. Inés no entendía, pero Carcel le decía que sí. Está hablando como si tratara de entrar en su mente y lavarle y meterle ideas. Así que Carcel le dijo, ya te besé, y eso es una promesa. Pero para Inés era lo mismo. Ese beso no significaba nada más que hacer un esfuerzo y meterle en la cabeza que estaba dispuesto a hacer lo que sea para mantener su obligación. Y esto sí que lo molestaba. Definitivamente para él era una promesa. No estaba metiéndole nada por la cabeza ni lavándole nada. Lo que él no entendía es porque primero dice que le gustaba y luego ya no. De verdad estaba actuando como si lo quisiera para después aventarlo por un precipicio, como si no aguantara para deshacerse de él. Y preguntando finalmente si hace años le gustaba, porque ahora simplemente lo terminó odiando. E Inés impactada, realmente estaba molesto porque no le gustaba. Y finalmente estos dos terminaron discutiendo completamente. Se echaban en cara las promesas de hace años de que Carcel estuviera diciendo eso cuando él ha estado viviendo entre barro. Y todas esas cosas tirándose y de así. Una pelea que nadie se esperaba en este momento. Pero lo único que él quería que entendiera: después de su boda, vivirá una vida diferente. Pero ella no lo entendía. Ha vivido toda su vida como un perro, porque una insignificante boda lo hará cambiar. Y el joven Carcel mencionaba que lo va a hacer y se lo va a demostrar una vez llegando al dormitorio. Y Inés le hacía saber que dormirán en habitaciones separadas. Y después de varias declaraciones de que Inés dijo que no se acuesta con perros, Carcel le dijo que sí, tal vez era un perro, pero al final de cuentas ellos viven con los humanos. Y al final se terminaron dando un beso un poco extraño. Después de una pelea, un besito. Y le dijo así, después de ese apasionado beso: al final de cuentas un perro siempre vuelve a su hogar. Así que le declaró que no estuviera peleando algo que sabe que no va a ganar. Algo que realmente la hizo enojar. Y que no se esperaba que Inés tuviera esa reacción. Por primera vez, a Escalante lo golpeaba una mujer. Tanto fue su shock que no supo reaccionar. Y duró tanto así que Inés fue la que le confirmó: sí, así es, te estoy abofeteando.
mientras tenía su mano claramente roja y tenía una mirada extraña, aunque en realidad fue en la cabeza. Al final Carcel comprendió que le estaba dando una advertencia. Inés se lo confirmaba. Así como él lo estaba dando, ella también estaba poniendo sus límites.